La clase pasada lo que vimos fue esto, bueno, vimos lo de las, ya habíamos visto lo de las rectas, pero vimos lo de las rectas paralelas y perpendiculares, vimos lo de las parábolas, de la forma normal y eso, y vimos el dominio de una función racional, y hasta ahí quedamos, ¿cierto? Sí, quedamos en la función racional, profe. Y ahí yo les puse algunos, bueno, hicimos algunos ejemplos y demás, ahí quedamos. Y hoy pues vamos a ver esto, la gráfica, cómo se hace la gráfica de una función racional. Para hacer la gráfica de una función racional se necesitan varias cosas. Entonces vamos a poner un ejemplo, vamos a poner una función como en, digamos, de guía, y a eso le vamos a calcular todo lo que vamos a necesitar. ¿Listo? Entonces, esto, voy a mostrarle entonces, digamos, la parte teórica de lo que vamos a necesitar para hacer un bosquejo de la gráfica. Y luego, eh, ¿y luego qué? Y luego esto, ahí sí pues hacemos con un ejemplo, vamos calculando todo. Entonces, bueno, les voy a mostrar la parte teórica de esta parte. Entonces, para encontrar la gráfica de una función racional, nosotros vamos a utilizar varias cosas. Bueno, ya vimos lo que es una función racional y demás. Esto es lo que vamos a necesitar. Entonces, para graficar una función racional debemos seguir el siguiente esquema. Y pues el esquema consiste de hallar unas cosas, ¿no? Ciertas cosas. Vamos a hallar tres cosas. Las tres cosas que vamos a hallar son el dominio de la función, los puntos de corte con los ejes de la función y las asíntotas de la función. Entonces vamos a ir paso a paso hallando cada una y también explicando pues más o menos de qué trata. La primera ya más o menos la trabajamos, pero bueno, faltan las otras dos, ¿no? Entonces, bueno, como les dije, ahí yo copien ese pedacito y ya empezamos a explicar un poco más ahí sobre eso. ¿Listos? ¿O están todavía copiando? Listo, a ver, copien ahí, ya empezamos a hacer un ejemplo para hallar todo eso, vamos a hallar paso por paso cada una de esas cosas. Como les digo, pues el dominio ya más o menos aprendimos, ¿no? Pero pues lo demás no, entonces vamos a dedicarnos sobre todo a hallar lo otro. Listo, bueno, yo creo que ahora sí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer el siguiente ejemplo y con este vamos a, digamos, hallar todas las cosas. Vamos entonces a hacer esto, pues hallar las tres cosas para cierta función y pues ya les que entonces practiquen con algunos ejemplos más, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. Por ejemplo, vamos a trabajar como función de ejemplo con la que vamos a calcular todo a esto. F de x igual, no sé si se ve, si se ve. La función va a ser x cuadrado menos 2x menos 3 sobre x cuadrado menos 1. ¿Listo? Entonces esa es la función que vamos a trabajar y le vamos a hallar todo lo que estaba ahí. Entonces, en primer lugar, lo que uno debe hallar es el dominio, ¿no? Entonces, vamos a hallar el dominio. En primer lugar, el dominio.
Y el dominio, pues es fácil, ¿no? Ya la clase pasada lo hicimos. Lo que uno hace es tomar el denominador y ver cuando ese denominador te hace cero. Somos denominador igual a 0, x cuadrado menos 1 igual a 0. Y ese ya lo hicimos la clase pasada, creo, pues hay que factorizar ahí. Factorizamos por diferencia de cuadrados. X menos 1, x más 1 igual a 0. Eso da 0, o cuando este es igual a 0, es cuando x vale 1, o cuando este es igual a 0, es cuando x vale menos 1. Y entonces el dominio sería todos los reales, quitando los dos puntos, que hacen que el denominador de 0, menos el menos 1 y el 1. ¿Sí? Y entonces ese sería el dominio, y pues ya, nada más. El dominio es como sencillo. ¿Listo? Y ese es el primer paso, que es hallar el dominio. El segundo paso es hallar los cortes con los ejes coordenados, ¿no? Entonces ese sí les voy a mostrar la parte teórica de cómo es, y pues ya paso a hacer el ejemplo con la función que tenemos ahí. Entonces, bueno, lo siguiente es encontrar los cortes. Bueno, acá está el dominio, ya sabemos cómo era. Cortes con los ejes coordenados. Saben que una función racional. A continuación describimos la forma de los cortes con cada eje coordenado. Para encontrar los puntos de corte con el eje X, uno tiene que hacer y igual a 0 y despejar el valor de X. Y cuando haya los cortes con el eje Y, usted lo que hace es hacer X igual a 0 y despejar el valor de Y. ¿Listo? Ahorita ya con la función que tenemos nosotros, pues yo hago el ejemplo de cómo se hace eso. Eso de los puntos, o sea, eso de los cortes con los ejes coordenados es ver la gráfica en qué puntos pasa por el eje X y por el eje Y, ¿no? La gráfica de una función puede pasar por el eje X y por el eje Y, entonces ahí uno lo que está haciendo es encontrar en qué puntos pasa, por qué puntos es que pasa, ¿sí? Entonces uno, ¿por qué hace, digamos, para encontrar los cortes con el eje X, por qué hace Y igual a 0? Pues porque cuando la gráfica pasa por el eje X, ese punto por donde pase, tiene en coordenadas 0 en Y. Después uno hace Y igual a 0 y despeja X. Y pues al revés lo mismo. Bueno, yo creo que ya, si no, pues me dicen. Entonces, bueno, vamos a encontrar los cortes con los ejes coordenados. Ya el dominio ya ahí salió, ahí lo vamos a dejar por ahí en reposo porque ahorita lo vamos a utilizar. Otra vez el dominio. Vamos a mirar los cortes con los ejes coordenados, ¿verdad? Que voy 2. Y voy a mirar la parte A. Bueno, cortes, voy a colocar cortes. Bueno, cortes con los ejes y la parte A es con el eje Y. Entonces, para mirar el corte con el eje Y, según la teoría, tengo que hacer que X valga 0, ¿no? Entonces voy a hacer que X valga 0. ¿Por qué yo tengo que hacer que X valga 0? Por lo que les decía, yo tengo aquí el plano cartesiano, y digamos que la gráfica corta con el eje Y por acá, qué sé yo, por acá. En ese punto de corte tiene dos coordenadas, ¿no? Voy a poner A, B. La coordenada en X y la coordenada en Y. La coordenada en X sería A, pero si ustedes lo analizan, por como está ubicado, mire, la coordenada en X de ese punto sería 0, ¿cierto? X vale 0, porque aquí a la derecha no está desplazado ni a la izquierda. Entonces, la coordenada en X valdría 0. Y en Y, pues sí tendría una altura, que sería pues esta distancia de aquí hasta acá, que sería B. Por eso hago que X valga 0, porque cuando la gráfica corta el eje Y en X, la coordenada de ese punto es 0. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí, señor. Sí, ¿cierto? Bueno, está bien. Entonces yo por eso hago X igual a 0 y a ver qué sale. Entonces voy a hacer que X valga 0. Entonces allá arriba reemplazo, cuando donde esté X, reemplazo por 0.
Se me queda f de 0 igual a 0 cuadrado menos 2 por 0 menos 3 sobre 0 cuadrado menos 1. Y hago con esa cuenta, ¿cuánto da? ¿Cuánto da esa cuenta? Menos 3. Casi No, 3. 3, da 3, creo. da 3. Acá menos 3 y abajo menos 1, la división pues da 3. Da 3. Entonces el punto de corte con el eje Y va a ser en X, ¿cuánto vale la coordenada en X? 0. 0, ¿cierto? Y en Y pues la que encontramos acá. Y listo. Este es el punto de corte con el eje Y. Ya lo encontramos. Facilísimo. Ahora vamos a encontrar los puntos de corte con el eje X. ¿Sí? Vamos a encontrar los puntos de corte con el eje X. Vamos allá. Entonces, ahora, para encontrar los puntos de corte con el eje X, pues es lo contrario. Hago Y igual a 0. Voy a bajar acá. Ahí cambian los papeles. En la parte B es el corte con el eje X. Y en ese caso hago Y igual a 0. Pues más o menos por la misma razón, no voy a hacerlo como por acá. Usted tiene acá la gráfica y la función corta con el eje que llamamos acá. En ese punto, la coordenada en X pues es esta distancia, y acá está acá, negativa, ¿no? Y la coordenada en Y pues es 0, porque de aquí para arriba no hay desplazamiento y aquí para abajo no hay desplazamiento. Entonces en Y vale 0. Por eso para encontrar los cortes con el eje X, pues hago Y igual a 0. Esto, entonces pues hago Y igual a 0, entonces me quedaría 0 igual a X al cuadrado menos 2X menos 3 sobre X cuadrado menos 1. Ahora, ¿uno cómo resuelve eso? Entonces, también hay algo importante que ustedes deben tener en cuenta siempre, de aquí para adelante en toda su vida. Cuando ustedes tengan una fracción igual a 0, eso ocurre solamente cuando el numerador es igual a 0. Solamente cuando el numerador es igual a 0. Ah, sí, sí, gracias, Sofía. Ya le di entrada. Ya le di entrada, Daniel, sí. Entonces, bueno, lo que les decía, importante, cuando ustedes tengan una fracción igual a 0, eso ocurre cuando el numerador es igual a 0. El denominador no importa. Es como si ustedes tuvieran 5 sobre 0. Esa cosa no da 0. Eso no existe. Entonces a mí no me va a interesar que el denominador de 0, porque cuando el denominador da 0, me da una expresión que no existe. Pero si yo llego a tener 0 sobre 5, esta división sí da 0. Esa sí da 0. Por eso me va a interesar que el numerador de 0. En cambio, el denominador no me interesa que de 0. ¿Sí? En este caso, yo quiero ver cuándo una división da 0. Si el 0 está en el denominador, no da 0. 5 sobre 0 no da 0. Pero si el 0 está en el numerador, 0 sobre 5 sería 0. Entonces me va a interesar es cuando el numerador da 0. Entonces acá voy a fijarme solo en el numerador. Entonces en este ejemplo me voy a fijar solo en el numerador y voy a ver el numerador cuando da 0. Entonces yo coloco acá 0 igual x cuadrado menos 2x menos 3. Y espejo x. ¿Cómo espejo x ahí? Tengo que factorizar eso. ¿Y eso cómo se factoriza? Digan ustedes mientras yo cierro la cortina que entró el sol ya. Ah, ¿cómo se factoriza eso? X menos 3 y X más 1. Ajá, x menos 3 y x más 1, ¿cierto? X menos 3 y x más 1. Menos 3 más 1 da menos 2 y menos 3 por más 1 da menos 3. Esa es la factorización. Y de nuevo, como tengo un producto igualado a 0, eso ocurre cuando alguno de los dos factores es 0. ¿Sí? Ahora les pregunto, el primer, bueno, voy a colocarlo acá arriba. Se me queda, voy a colocarlo así. Acá me queda 0 igual a x menos 3 multiplicado por x más 1. Y eso, como es un producto igualado a 0, ocurre cuando cada factor es 0. Entonces yo les pregunto, ¿este factor cuándo da 0? Cuando x vale cuánto.
3. 3 Cuando x vale 3, ¿cierto? Y ese otro factor da 0 cuando x vale ¿cuánto? menos 1. Eso, -1. -1. ¿Listo? Entonces los puntos de corte, ya lo encontramos los valores de x. Entonces los puntos de corte por este lado, ¿cuál sería? En x valdría 3 y en y ¿cuánto valdría? 0. 0. Y por este lado, en x valdría -1 y en y ¿cuánto valdría? 0. 0, obvio. 0. Y acá estarían los dos puntos de corte con el eje X. ¿Cierto? Esos serían los puntos de corte con el eje X. Pero ojo, acá hay algo importante. Acá dice que un punto de corte ocurre cuando X vale -1, ¿cierto? Pero si recordamos el dominio de la función, ¿cuál era el dominio? Todos menos -1 y 1. Exacto, eran todos los reales menos el -1 y el 1. Entonces, ojo, acá me dice que x igual a -1 es un punto de corte, pero el dominio me dice que el -1 no hace parte del dominio. Por lo tanto, en realidad este x igual a -1 no es un punto de corte. Porque este punto, perdón, este punto no, porque esta coordenada, este valor de x no está en el dominio. Entonces, en realidad no puede ser un punto de corte. ¿Listo? O sea, ¿a qué voy yo? Que este punto x igual a -1, bueno, este punto no, este valor x igual a -1, el punto sería -1,0, este en realidad no es punto de corte. No, para acá, no es. ¿Por qué no es? Porque para el valor de x igual a -1, ese valor de x igual a -1 no está en el dominio. O sea que no puede ser punto de corte. Entonces este no es. Pero este sí, porque x igual a 3 sí está dentro del dominio. Entonces este sí es punto de corte. Entonces en realidad el único punto de corte sería el punto 3,0. Que sería este que está por acá. Este sí. ¿Sí se entendió eso que dije o no? Sí, señor. Eso. Perfecto. Entonces así funciona la cosa. Acá me arrojó que este era un punto de corte, pero en realidad no es porque no está en el dominio. Pero este valor de x igual a 3 sí está en el dominio, entonces este es el punto de corte y el otro no. Entonces importante eso. Y pues ahí ya estarían los puntos de corte listos. ¿Alguna duda con eso? ¿Alguna pregunta o hasta ahí vamos bien? Todo bien. Todo bien, ¿cierto? Bueno, ahora yo le hago una pregunta, Qué pena. señor. ¿Por qué la ecuación en lo de abajo se omitió? Ah, bueno, Daniel, sí, lo que yo les decía, lo que pasa es que cuando usted tiene una división, una fracción, un cociente igualado a 0, eso ocurre solo cuando el numerador es igual a 0, ¿sí? El denominador no importa. Ah, ok, listo, gracias, profe. Esto, Daniel. Bueno, entonces, ¿qué le iba a decir? Sí, entonces siempre que usted tenga una fracción igualada a 0, usted siempre se va a quedar solo con el numerador. El denominador no importa. Entonces ahí nos quedamos con el numerador. Bueno, ahora yo le hago una pregunta sobre los cortes. ¿Cuántos cortes, una función en general una función, cuántos cortes puede tener con el eje X? Ah, ¿qué dice? Imagínense, hagan un dibujo, cada uno coja su cuaderno y haga un dibujo. Ah, yo les pregunto, ¿es posible que ya vimos que es posible que una función tenga un punto de corte, ¿no? Ya lo llamamos acá, en 3,0. Ahora yo les pregunto, ¿es posible que una función tenga dos puntos de corte con el eje X? Sí, Claro, profe. Obvio, ¿cierto? Ahora les pregunto, ¿es posible que una función tenga 5 puntos de corte con el eje X? Cada uno, sí. eso, Daniel dice que sí, hagan el dibujo cada Sí, uno, también. eso, cada uno haga el dibujo y comienza a hacer que sí. Cada uno haga ahí en un pedacito de hoja el dibujo de una función que tenga 5 puntos de corte. ¿Sí? A ver, cada uno hágale ahí. Yo no creo porque si se llega a hacer con 5 puntos de corte no se volvería una función, ¿no? Bueno, pues O vamos sea, a si ver. llego a hacer, Pues entonces yo trata de dibujarla, a ver, y yo le voy a dar acá chance. Yo voy acá a hacer voy a hacer un plano cartesiano acá, mientras ustedes ahí, cada uno dibuje a ver si lo puede hacer. Yo hago acá un plano cartesiano. Y yo le estoy diciendo que una función con 5 puntos de corte. Entonces yo voy a poner acá 5 puntos de corte.
Voy a hacer uno por acá, otro por acá, otro por acá, otro por acá y otro por acá. ¿Listo? Y a ver, ¿quién me traza una función que tenga esos 5 puntos de corte que están ahí dibujados? Seno o coseno. Sí, yo ahí pensaría solamente en seno o en coseno. A ver, Ángel, trásela usted ahí. Mando Voy, ahí. listo. Le doy el mando y haga el dibujo. Hágale, Ángel, en el computador, ¿no? Sí, Ángel. Eso. Ah, listo, perfecto. Ahí está, Ángel. Esa cosa que pintó Ángel, Listo, horrible. profe. Profe, me Ah, esforcé. mentira. No, qué bonita. Mentira, Ángel, mentira, Ángel. Esa acá. Qué bonita, qué bonita. Es como parecía al seno, bueno, pero dejemos eso a un lado. Les pregunto, ¿esa de mamarracho que pintó Ángel es una función o no? ¿Qué dicen? Sí. Obvio, Sí. ¿no? ¿Cómo sabe uno? Porque uno pasa rectas verticales y debe cortar un solo punto, ¿no? Entonces, vea, yo paso recta vertical y corto un solo punto por todos lados. Entonces, está bien, está bien. Entonces, eso es una función, o sea que sí se puede. Entonces, yo les pregunto, si se puede hacer una función con 5 puntos de corte, ¿se podrá hacer una, por ejemplo, con 20? ¿Qué dicen? Sí. Obvio. Claro. Oh, eso, claro, así se tiene que decir, por supuesto. ¿Cómo se hace? Pues simplemente usted prolonga esto todo lo que quiera, prolonga esto todo lo que quiera y pues hace una como una extensión de eso que hizo Ángel, ¿cierto? Entonces usted acá pasa más así, hace más curvas y pues le salen, va saliendo más puntos de corte y más puntos de corte. Entonces, les pregunto, en general, ¿cuál es el tope o máximo de puntos de corte con el eje X que puede tener una función? Infinita. Infinita, ¿cierto? Porque yo puedo ahí seguir haciendo esto de forma infinita. Bueno, yo no puedo seguirlo haciendo, pero en teoría yo puedo hacer esto de forma infinita y encontrar una cantidad infinita de puntos de corte. Entonces, en el eje X, muy bien, se puede tener una cantidad infinita de puntos de corte. Ahora vamos con el eje Y. Entonces yo les pregunto, por ejemplo, ¿se podría hacer una función que tuviera 2 puntos de corte con el eje Y? Por ejemplo, acá, a ver, voy a poner, por ejemplo, que tuviera punto de corte este y tuviera punto de corte este. ¿Se podría hacer una función que, cumpliera, que tuviera los 2 puntos de corte? No, no se puede, profe. ¿Por qué no se puede, Ángel? Por lo de la recta que se pasa, está tomando 2 puntos en el mismo, es que no sé, en el mismo punto, por así decirlo. En la Es misma que no. coordenada X tiene 2 puntos, exacto. Sí, Exacto, entonces lo que dice Ángel, digamos que eso, la gráfica pasa por esos 2 puntos. Pues entonces uno tendría que, pues digamos, juntarla de alguna manera. Digamos, no sé cómo, pero bueno, acá pasa así. Bueno, acá esto no me importa cómo sea. Lo importante es que al pasar usted una gráfica que pase por esos 2 puntos, cuando usted haga la prueba de la recta vertical, por eso precisamente por esos 2 puntos, digamos yo hago la prueba de la recta vertical por acá, con el eje Y. Preciso, cuando haga la prueba de la recta vertical ahí, pues esa recta me va a cortar 2 puntos, este y este. Entonces ya no sería una función. Por eso, una función debe tener como máximo un punto de corte con el eje Y. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir con ¿Sí está claro? Sí, profe. Listo. Vamos a seguir con el jueguito acá de las funciones. Yo les pregunto, ¿es posible que una función no tenga punto de corte con el eje X? claro, Sí. Sí, sí es posible. sí es posible. ¿Quién fue la niña que habló? Yo, Kerly. Kerly, haga el dibujo ahí. A ver, hágame una función ahí que no tenga punto de corte con el eje X. Por ejemplo, exacto. Ahí entonces Kerly dibuja una parábola que tiene el vértice pues, en el primer cuadrante y abre hacia arriba. Esa parábola no tiene corte con el eje X. Está bien. Muy bien, Kerly. Ahora les pregunto, ¿es posible que haya una función que no tenga punto de corte con el eje Y? ¿Quién me dice? Anderson me dice que sí es posible que haya una función que no tenga punto de corte con el eje Y. Anderson, ¿se anima a dibujarla?
¿Qué me dijo Anderson? Claro, hágale Anderson, a ver, dibújamela ahí. Una función que no tenga punto de corte con el eje Y. Exactamente, eso. Esa que hizo Anderson está bien. Esa, exactamente. Esa que hizo Anderson ahí está bien. Esa función no tiene punto de corte con el eje Y. Está bien. Ay, pues más o menos, ¿no? Exacto. Más o menos así. Está bien, Anderson. Está bien. Anderson, más o menos, o sea, sí, lo que quiso hacer Anderson está bien. Pero bueno, voy a ayudarle un poquitico acá a Anderson. Bueno, vamos a ver si me sale a mí mejor. Algo como así, yo creo que es que quería pintar Anderson, ¿no? Así. Y algo por acá, así. Esa no corta el eje Y. Y es más, tampoco corta el eje X, no, no corta ninguno de los dos. Yo les pregunto, ¿cuál sería la ecuación de esa función que está ahí? Eso se la hemos trabajado, yo creo. Fx igual a qué. ¿Alguien sabe cuál podría ser una fórmula para esa función? Esa es exponencial, ¿no? No, no porque tiene dos partes. Ah, ok, ok. Esa ya la hemos visto, nosotros ya la trabajamos acá una vez. Bueno, acá me dice Winston que 1/x. Y tiene toda la razón, exacto, yo también. Eso es parecida a la 1/x. La función 1/x no tiene corte con el eje X y tampoco tiene corte con el eje Y. Entonces, listo, está bien. Entonces, todas las posibilidades se pueden dar y pues ahí uno pues va aprendiendo, ¿no? Con los dibujitos uno se va ayudando. Listo, está muy bien eso. Entonces, bueno, acá ya hicimos algunas cosas. Para esa función ya miramos los puntos de corte. Ya dijimos que en el eje X pueden haber infinitos. Ya dijimos que en el eje Y puede haber solo uno. Y que puede tener una función ni punto de corte con el eje X y tampoco punto de corte con el eje Y. ¿Listos? Bueno, eso por ese lado, ahí vamos bien con los puntos de corte. Finalmente vamos a trabajar algo que va a ser un poquitico más extenso, pero bueno, eso no es difícil, que va a ser las asíntotas. ¿Listo? Va a ser las asíntotas. Nosotros por ahora no vamos bueno, vamos a decir como informalmente que es una asíntota. Ya cuando veamos límites vamos a poder dar la definición formal, pero por ahora con la definición que vamos a dar va a ser suficiente para uno más o menos entender qué es una asíntota. Entonces vamos a aprender a hallarlas y luego al dibujarlas yo creo que uno entiende de qué se trata una asíntota o qué es una asíntota. ¿Listos? Entonces, bueno, vamos a ver la parte teórica. Entonces dice, los siguientes resultados tienen validez. Bueno, voy a volverme un poquito. Bueno, asíntota, sea f de x igual a p de x sobre q de x, una función racional. Recuerden que una función racional siempre es de esa forma, ¿no? Un polinomio dividido entre otro polinomio. Pues entonces en general sería así, f de x, acá tengo el polinomio p de x, que es el que está en el numerador, y el polinomio y el polinomio q de x, que es el que está en el numerador, en el denominador, perdón. Ahora, ¿qué va a ser importante? Que el grado de p de x va a ser n. Entonces acá digo, grado de p de x es n, que es el mayor exponente que tiene x en el numerador. Y el grado de q de x va a ser m, que es el mayor exponente de x en el denominador. Sí, ese es el grado de cada polinomio. El grado de p de x va a ser n y el grado de q de x va a ser m. Y basado en esos grados, en que el grado de p de x es n y el grado de q de x es m, voy a decir algunos resultados sobre las asíntotas. ¿Listos? Entonces, bueno, voy a dejar ahí que copien ese pedacito y ya les doy los resultados sobre las asíntotas, teniendo en cuenta esos grados de los polinomios.
¿Listo? Bueno, entonces el grado de P de X es N y el grado de Q de X es N. Ahora, basado en eso, voy a dar los siguientes resultados. Entonces, primero vamos a hallar las asíntotas horizontales. Y ahí hay un comentario que es importante. Los siguientes resultados, lo que se va a decir a continuación, tiene validez bajo la premisa de que P de X y Q de X no tienen términos comunes. ¿Listo? Ya ahorita voy a hacer un comentario sobre eso. Para las asíntotas horizontales eso no va a ser tan importante, pero para las verticales sí. Pero bueno, cuando lleguemos a las verticales vamos a tocar eso. Entonces, las asíntotas horizontales. O a las tres opciones que pueden pasar. La primera opción, si n es mayor que m, ¿eso qué quiere decir? Que si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, en ese caso, ¿qué pasa? Entonces f no tiene asíntota horizontal. Primer caso. Segundo caso, si el grado del numerador es igual al grado del denominador, en ese caso, ¿qué pasa? Entonces y igual a sub n sobre b sub m es asíntota horizontal de f. ¿Y qué es a sub n y qué es b sub m? Entonces para eso debemos devolvernos una diapositiva. Entonces nos vamos a volver una y vamos a ver qué es a sub n y qué es b sub m. Resulta que a sub n es el coeficiente que acompaña a x a la n. El numerito que acompaña a x a la n. Y b sub m es el numerito que acompaña a x a la m. Usted toma esos dos numeritos y los divide y lo que le dé sería la asíntota horizontal de la función. ¿Sí? Hace la división y lo que le dé esa división es la asíntota horizontal de esa función. Y igual a ese número que dé ahí. ¿Sí? La asíntota va a ser una línea recta, ¿no? Entonces y igual a n sobre bm es una línea recta horizontal. Y el último caso es si n es más pequeñito que m. O sea, si el grado del numerador es más pequeñito que el grado del denominador. En ese caso, y igual a 0 es asíntota horizontal de f. Y igual a 0 es una recta horizontal en la que y siempre vale 0. ¿Sí? O sea, ¿cómo sería la cosa? Yo tengo acá el plano cartesiano y la recta horizontal y igual a 0 es esta. Es el eje X, que es cuando y siempre vale 0. Es esta recta. ¿Sí? ¿Cuál sería la recta horizontal y igual a 2? Sería una recta que pasa acá por 2. ¿Cuál sería la recta horizontal y igual a 1? Una recta que pasa acá por 1. ¿Listos? Entonces, esos son los tres casos que pueden pasar. Y así se determina la asíntota horizontal, dependiendo de en qué caso de esos esté uno. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar al ejemplo que tenemos nosotros y pues vamos a mirar en qué caso estamos, ¿no? Entonces, vamos al ejemplo que estamos trabajando. El ejemplo que estamos trabajando, yo ya lo borré. Pero pues voy a volverlo a copiar por acá. F de x era igual a x al cuadrado menos 2x menos 3 dividido en x cuadrado menos 1. ¿No? Le vamos al tercer paso que es encontrar la asíntota, ¿no? El tercer paso, asíntota. Dentro de las asíntotas, pues hay varios subpasos, digamos. Entonces va a que son las asíntotas horizontales. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿en cuál de los tres casos de asíntotas horizontales estamos? En el primero, que el grado del numerador es mayor. En el segundo, que los grados son iguales. O en el tercero, que el grado del numerador es menor. ¿En qué caso estoy? Que son iguales. En el que son iguales, ¿cierto? Tiene el caso 2, en el que el grado del numerador es igual al del denominador, ¿no? ¿Cuál es el grado del numerador? Que acompaña a X en la primera. El grado, esto, Ángel. O sea, Dos. Ah, Dos. ok, o 2, por eso. por eso te digo otra cosa. No, pero profesor, dije el que acompaña a X ahí, el 2. El que acompaña, Que acompaña a la X es 1. el que acompaña, ¿Qué? Ay, pero bueno, Ser de buena. Porque todas las X en este caso tienen algún 2. Este tiene un 2, este tiene un 2, este tiene un 2, pero bueno. Igual que el grado del de abajo, del denominador. También dos. También 2, ¿cierto? Entonces tienen grado igual. Entonces estoy en el caso 2. El caso 2 es cuando n es igual a m. En ese caso sí hay asíntota horizontal. ¿Y cómo la hallo? ¿Cómo la hallo? Pues hago la cuenta y igual a sub n dividido entre entre b sub n. Ahora sí vamos a lo que decía Ángel. A sub n es el número o el coeficiente
de x a la n en el numerador, ¿cierto? En el numerador x a la n vendría siendo este término, porque es el término que tiene el exponente mayor, es decir, que da el grado del polinomio. Entonces les pregunto, ¿qué número o qué coeficiente acompaña x a la 2? 1. No. 1, Uno. ¿cierto? Como decía Ángel, 1. Sobre b sub m. B sub m es el coeficiente que acompaña al término del mayor grado en el denominador, o sea, que acompaña x al cuadrado. ¿Qué coeficiente tiene x al cuadrado en el denominador? 1. 1 también. 1 también, ¿cierto? 1. Y 1 dividido entre 1, pues da 1. Entonces ya, la asíntota horizontal es y igual a 1. ¿Listo? Y terminamos. La asíntota horizontal es y igual a 1. ¿Sí? ¿Claro? ¿Alguna pregunta? Todo claro. Listo. ¿Los demás qué dicen? ¿Sí? ¿Está bien? Profe, ¿y BM cuál es? Bm es el coeficiente que acompaña a x a la m en el denominador. O sea, es el coeficiente del término de mayor grado en el denominador. El término de mayor grado en el denominador es x a la 2. Y Bm es el numerito que acompaña a x a la 2, que sería un 1. ¿Sí? Como acá no hay nada, pues ahí uno sabe que va un 1, cuando no va nada. Profe, ¿y cómo sería en el caso de que X sí esté acompañado por un número diferente a 1? Ah, bueno, por ejemplo, digamos que acá tuviera 3, así, y acá tuviera 2. ¿Cierto? Entonces, pues acá A sub n sería 2. El número que acompaña a x a la 2 sería 2. Acá entonces sería 2. Y B sub m sería el número que acompaña también al término de mayor grado de x. A ver, el término que tenga mayor exponente en x. Entonces, el término de mayor exponente de x a la 2. El que lo acompaña a un 3. Acá iría 3. Y entonces sería y igual a 2 tercios. ¿Sí? Vale. Sí. Listo. Entonces sería, pero en el caso que tenemos es 1, ¿no? En el caso que tenemos sería y igual a 1. Ahora, ¿qué pasa si yo tuviera, en vez de la función de arriba, tuviera esto? Si yo tuviera y igual a x a la 3 menos 1 sobre x más 2. Acá, ¿tendría o no asíntota horizontal en la función? ¿Qué dice? No, no hay asíntota. No hay asíntota, ¿cierto? Porque el grado del numerador es más grande que el grado del denominador. Entonces, en este caso, no hay. No hay asíntota horizontal, no hay. Ahora, ¿qué pasaría si yo tuviera, por ejemplo, y igual a x sobre x a la 2 más 3? Acá, ¿qué pasaría? Sería 0. Sí hay, y sería y igual a 0, porque el grado del numerador es más pequeñito que el grado del denominador. Entonces, en ese caso, la asíntota horizontal sería y igual a 0. Ajá. Esos son los tres casos que pueden salir. ¿Listos? Ahí para que sepan. Y pues en el caso particular de nosotros ya dijimos que y igual a 1 era la asíntota horizontal. Ahora, si no hay más preguntas, voy a pasar a la asíntota vertical. Entonces, ¿cómo sería la cosa con la asíntota vertical? Ya le voy a la parte teórica de la asíntota vertical. ¿Cómo haría la cosa con la asíntota vertical? Ahora sí. A ver, asíntotas verticales. Sea un número en los reales. Si A es tal que Q de A es igual a 0, entonces X igual a A es asíntota vertical de F. ¿Sí? O sea, ¿cómo es la cosa? Las asíntotas verticales de una función son los valores reales que hacen que el denominador dé 0. ¿Listo? Lo de abajo no lo miren, eso de asíntotas oblicuas lo vemos ahorita. Primero, pues, intentamos lo de las asíntotas verticales. ¿Qué dice? Sea un número real. Si A es tal que Q de A es igual a 0, recuerden que Q de X es el polinomio del denominador. O sea, si A es un valor que al evaluarlo en el polinomio Q me da 0, o sea, que hace que el denominador me dé 0, entonces X igual a ese valor es una asíntota vertical de F. En otras palabras, las asíntotas verticales son los valores que hacen 0 en el denominador. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ver para nuestro ejemplo. Entonces, para nuestro ejemplo les voy a enseñar cómo serían las asíntotas verticales.
Bueno, entonces hay que buscar, ya lo dije, ¿no? Las asíntotas verticales son los valores que hacen cero el denominador, ¿verdad? Bueno, estamos en la parte 3 de asíntotas, voy a colocar ahora B, que hace las asíntotas verticales. B, verticales. Que es cuando el denominador se hace cero, ¿cierto? Que es cuando el denominador se hace cero. Entonces, ¿cuándo se hace cero el denominador? Entonces, eso en cuenta ya lo hicimos nosotros, pero la voy a volver a hacer. ¿Cuándo se hace cero el denominador? Lo hago otra vez, x cuadrado menos 1 igual a 0. Factorizo eso, me da x más 1 por x menos 1 igual a 0. Y eso da 0 por este lado, cuando x es igual a menos 1. Y por este lado, cuando x es igual a 1. ¡Ojo! Los valores que hacen cero el denominador serían x igual a menos 1 y x igual a 1. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Listo. Entonces los valores que hacen cero el denominador son x igual a menos 1 y x igual a 1. Entonces uno podría decir de una vez que estas dos son las asíntotas verticales. Pero ojo, que hay un detalle importante y ahí sí va a entrar en juego lo que dijimos, que el numerador y el denominador no deberían tener términos comunes. Entonces, ¿qué es eso de los términos comunes y cómo se usa para analizar esto? Pero lo primero que uno hace cuando haya asíntotas verticales es ver cuándo el denominador da 0. Ya encontré los puntos. X igual a menos 1 y x igual a 1. Ahora voy a analizar la función para ver si el numerador y el denominador tienen términos comunes. Ese análisis lo voy a hacer acá al tiempo, pero a la parte derecha. Entonces la función es esta. F de x igual a x cuadrado menos 2x menos 3 sobre x cuadrado menos 1. Para saber los factores comunes, lo que yo tengo que hacer es factorizar. Entonces yo factorizo el numerador, eso ya lo hicimos. La factorización del numerador era x menos 3 por x más 1. Eso lo hicimos por allá, cuando íbamos allá a los puntos de corte, con el eje x. Ya igualamos esto a 0 y sacamos el numerador y lo factorizamos, ¿sí? Si no, pues se vuelve a factorizar. Esto se factoriza así. Sobre, y la factorización desde abajo era x menos 1 por x más 1. ¿De acuerdo? Y ahí está la función factorizada. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ángel, ¿qué dijo? No lo escuché. Que sí, estamos bien. Eso, obvio. Los demás, ¿qué dicen? ¿Sí? Sí, todo bien. Sí, todo bien. Todo bien, eso, todo bien, todo bien. Entonces, bueno, voy a empezar a analizar si estos dos valores en realidad son asíntotas horizontales. Voy a analizarlos uno por uno. Yo voy a analizar eso. Voy a verificar si este valor x igual a 1 es asíntota vertical. ¿Cómo hago? Este valor de x igual a 1 viene de este factor x menos 1. Sí, ahí está la flechita que lo relaciona. X igual a 1 viene del factor x menos 1. Ese factor x menos 1 está acá, miren, el denominador está acá, x menos 1. Yo les pregunto, ¿ese factor de x menos 1 también aparece en el numerador? No, No. O sea que x menos 1 no es común con el numerador. O sea, el x menos 1 no aparece en el numerador. Como el x menos 1 no aparece en el numerador, entonces yo puedo concluir que este valor que está asociado a x menos 1 sí es asíntota vertical. Este sí es asíntota vertical. ¿Listo? Ahora voy a hacer el análisis con el otro, con el x igual a menos 1. ¿Sí? Ese valor de x igual a menos 1 viene de este factor que es x más 1. Ese factor x más 1 está acá. Yo le pregunto, ¿el factor x más 1 también aparece en el numerador? sí, Sí, ¿cierto? Como también aparece en el numerador, quiere decir que el factor x más 1 es un factor común del denominador y el numerador. Como es un factor común del denominador y del numerador, entonces este valor x menos 1 no es asíntota vertical, pero sí es un hueco. En la gráfica es un huequito. ¿Listos? Como el valor de x igual a menos 1, viene el factor x más 1, viene este factor, y ese factor aparece en el denominador, y en el numerador es común a ambos, entonces este valor de x menos 1 no es asíntota vertical, es un hueco, pero no es asíntota vertical. ¿Listos? ¿Claro cómo se hace esa cosa? Y ya luego en la gráfica vamos a ver qué es eso de un hueco y
que esa es una asíntota vertical. Pero por ahora, eso algebraicamente uno se los cuenta así y se concluye eso. ¿Está bien? Sí, profe. Listo. ¿Alguno que no? Miren a ver, en serio, si alguno no, pregunten. Vamos de tiempo, vamos demasiado bien. Con el otro grupo, para llegar hasta acá me tardé un montón más. Entonces, en serio, si tienen preguntas, pregunten. Si está claro, pues, perfecto, maravilloso. Puras pepas en este grupo. Unos cauchos, sí, qué pena, así que yo los estoy comparándolos con el otro jalón. Sí. Pasadísimo. Eso se sabe, más cracks. Ah, siempre, esos, los de química, siempre más cracks. Parecemos el Barquita quedando campeón. Exacto, exacto. Bueno, entonces listo. Así se hallan las asíntotas verticales. Ahora, falta una última parte que son las asíntotas, las asíntotas oblicuas. Vamos a ver cómo es la asíntota oblicua y cuándo una función tiene asíntota oblicua. Entonces, la primera oración nos va a decir cuándo una función tiene asíntota oblicua. Entonces, miren lo que dice. Se tiene asíntota oblicua si n es igual a m más 1. ¿Eso qué quiere decir? Si el grado del numerador es más grande que el grado del denominador por una unidad. O sea, por ejemplo, si usted tiene una función que sea x al cubo dividido en x más 1. En ese caso, ¿habría asíntota oblicua? O sea, ¿se cumple esta condición o no? ¿Qué me dicen? El grado del numerador es 3. El grado del denominador es 1. Entonces les pregunto, ¿se cumple la condición que está acá? El grado del No, numerador. bueno, No, no se cumple. No se cumple, porque para que se cumpla, el grado del numerador debe ser mayor que el del denominador, pero solo por una unidad. Y acá es mayor por 2 unidades, o sea que acá no hay asíntota oblicua. Para que haya asíntota oblicua, acá este de abajo debería tener, por ejemplo, x a la 2. Si el grado del de abajo fuera 2, el de arriba 3, ahí sí, porque el de arriba, el grado es más grande que el de abajo por una unidad. Entonces, solo en ese caso hay asíntota oblicua, ¿listo? Ahora, ¿cómo se halla la asíntota oblicua? Entonces, ahora sí vamos a seguir leyendo la otra oración. Dicha asíntota es el cociente de realizar la división sintética entre P de X y Q de X. Acá ya la cosa se puso complicada. Hay que hacer división sintética. ¿Alguien se acuerda? ¿Ustedes se acuerdan? No, alguien no. ¿Hay alguno que no se acuerde de la división sintética? yo. Eso, muy bien. Menos mal. Yo tampoco, profe, yo tampoco me Eso, acuerdo. menos mal, porque si no, no lo explicaba. Pero como ya hay alguien que no se acuerda, entonces lo voy a explicar cómo se hace. Listo, entonces vamos a explicar, a recordar cómo hace la división sintética y luego nos vamos a desayunar. Es como la cosa de la división sintética. Bueno, primero, antes de continuar, ¿la función que estamos trabajando tiene asíntota oblicua o no? No, profe. Al menos así al principio, no. No, ¿cierto? ¿Cómo hace uno para saber? Pues mirando los grados. Para que tuviera asíntota oblicua, el grado del numerador debería ser mayor que el del denominador por una unidad. Y pues acá no se cumple porque son iguales. Entonces no habría asíntota oblicua. Entonces, de una vez, voy a escribir acá C oblicua. Para nuestro caso, no hay. ¿Sí? Entonces, para nuestro caso no hay, pero yo les voy a enseñar un caso en el que sí haya para que aprendan cómo se obtiene, ¿no? Entonces, bueno, para nuestro caso no hay. Pero digamos que ustedes no tuvieran esta, ni tuvieran esta otra. ¿Qué sé yo? Vamos a colocar acá g de x igual x a la 3 más 2x a la 2 menos x más 5 dividido, y acá tuviera, por ejemplo, x2 más 3x menos 1, por ejemplo. Entonces, en ese caso sí hay asíntota oblicua. ¿Por qué? Porque el grado del numerador es 3 y el del denominador es 2. El del numerador es mayor que el del denominador por una unidad. Entonces, en ese caso sí hay. ¿Cómo se obtiene? Hay que hacer la división sintética. Entonces voy a escribir acá. Sí hay asíntota oblicua. ¿Cómo la obtengo? Con la división sintética. Entonces vamos a repasar cómo se hace la división sintética. Usted plantea esto como una división normalita. X al cubo más 2x2 menos x más 5. Y eso lo divide entre x2 más 3x menos 1. Y vamos a hacer la división sintética. ¿Cómo se hace? Entonces se toma el primer término del dividendo y el primer término del divisor. O bueno, los términos, en realidad los términos que tengan mayor grado. Que sería este y sería este.
Ahora, ¿qué voy a colocar acá en el cociente? Voy a colocar un término que al multiplicarlo por x a la 2 me dé x a la 3. ¿Qué término es? X. X, ¿cierto? Exacto, X. Si yo multiplico x por x a la 2 me da x a la 3. Y ahora lo que voy a hacer es como se hace la división. Multiplico este x por todo esto, el resultado lo pongo acá y hago la resta entre estos dos y miro cuánto me queda de residuo. Así sale la división normalita. Entonces voy a empezar a multiplicar. X por x a la 2 da x a la 3, ¿cierto? Entonces lo voy a colocar acá. Pero como los voy a restar, entonces, máquina, esto es x a la 3. Pero como voy a hacer una resta, al de arriba le voy a restar al de abajo, pues a este le voy a colocar el signo contrario. ¿Listo? Ahora sigo multiplicando. X por 3x da 3x a la 2. Pero como voy a hacer una resta, acá le coloco el signo contrario. ¿Sí? Y ahora x por menos 1 da menos x. Pero como voy a hacer una resta, allá cambia el signo. Más x. Y ahora opero estas dos expresiones ahí. Este con este se cancelan, da 0. Este con este da menos x al cuadrado. Este con este da 0. Y este con la caminada 5 y 0 pues da 5. ¿Estamos bien? O alguno se perdió. Si alguno se perdió, diga, no pasa nada. Efectivamente me perdí, profe. Listo, Sofía, no hay problema. ¿En qué parte se perdió? En todo. No mentiris. En la parte de empezar a dividir. O En la sea, parte- sí, en todo. Ujú. En la parte de empezar a reír. Pero, Sí, profe. Sofía, ¿sabe por qué va acá X? ¿Cierto? ¿Por qué escogimos X? Sí. Ujú. Perfecto. Listo. Ahora lo siguiente que usted va a hacer es multiplicar. A ver, voy a borrar un poquito acá. Lo siguiente que usted va a hacer es multiplicar normal. Este X por este. Se multiplica, vean. X por X cuadrado da X al cubo. Vean, usted deja X al cubo acá. Luego, X por 3X da más 3X cuadrado. Y X por menos 1 da menos X. Normal, no hay ningún problema, ¿cierto? Sí, ahí todo bien. Todo bien. Ahora lo que pasa es que usted al de arriba le va a restar el de abajo. Entonces, si usted le va a restar al de arriba y al de abajo, usted le pondría un menos a esto con paréntesis, ¿no? Porque al de arriba le va a restar todo el de abajo. Ahora, si usted ese menos se lo coloca así, como está con paréntesis, pues ese menos le cambia el signo a todo. Entonces, yo lo que estoy haciendo de una vez es hacer eso, cerrar este paso, y pues al cambiarle el signo a todo, este x cubo queda negativo, este 3x cuadrado queda negativo, y este x queda positivo. ¿Sí? Sí, profe, ya ahora sí todo claro, ¿Ya? gracias. Ahora sí, entonces yo lo que hago es de una vez evitarme ese paso del paréntesis y cuidar cambiar el signo. Y pues ahora sí hago la operación. ¿Qué operación hago? Pues opero términos semejantes con términos semejantes. X al cubo con menos x al cubo pues da 0. 2x cuadrado y menos 3x a la 2 da menos x al cuadrado. Ahí haciendo la operación normalita. Menos 3 más 2 da menos 1. Más x menos x da 0. Y 5 con 0 porque no hay nada pues sería más 5. Ahora sí. Bueno, yo creo que sí. ¿Sí, Sofía? Sí, 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 profe, estaba analizando la situación. Listo, analícela, pero bueno, me dice si está bien. Bueno, ahora bueno, ahí ya hice la primera parte de la división. Tengo que seguir dividiendo porque acá me quedó un residuo. Igual que la división que uno conoce, debe seguir dividiendo. ¿Hasta cuándo? Uno va a parar la división cuando el residuo, que es lo que me esté dando acá de resultado, el grado del residuo sea más pequeñito que el grado del divisor. El divisor es de grado 2, el residuo en este caso también de grado 2. Entonces tengo que seguir dividiendo. Ahora, ¿qué coloco acá? Debo colocar un término que al multiplicarlo por x al cuadrado me dé menos x al cuadrado. ¿Qué término coloco acá? Menos 1. Menos 1, ¿cierto? Menos 1. Coloco menos 1 y hago lo mismo. Menos 1 por x al cuadrado da menos x al cuadrado. Pero de una vez le voy a cambiar el signo. Le voy a poner acá positivo. X al cuadrado. Y sigo. Menos 1 por 3x da menos 3x. Pero de una vez le cambio el signo. Queda más 3x. Luego menos 1 por menos 1 da 1. Pero de una le cambio el signo. Queda menos. Y hago la operación de esas dos expresiones. Este con este da 0. Este con este da 3x. Y este con este da más 4. Ahora reviso. El grado del residuo es 1. El grado del divisor es 2. Terminó la división sintética. Y el cociente de la división es este. Esa es la asintoto oblicuo. Bueno, colocando así, y igual a x menos 1 es la asintoto oblicuo.
Y esa sería la siguiente tablita. A ver, analícenlo, mastíquenlo, obsérvenlo. Si está todo bien, qué locura, es una maravilla. Listo, eso las matemáticas no les queda grande nada. Bueno, miren a ver, Profe, señora. entonces siempre hay que hacer como esa recta en el caso de la asíntota oblicua. Siempre hay que ir haciendo esa división y pues dentro de la división hay restas, sí. Sí, siempre. Ah, sí, sí, sí. Sí, si usted lo analiza, es una división normal, normalita. Digamos, usted va a dividir 5, una bobada, entre 2. ¿Usted cómo hace en la división? Pues mira cuántas veces cabe el 2 en 5, entonces sería 2 veces. 2 por 2, 4, se coloca el 4 acá debajo y lo resta, le cambia el signo. 4, 5 menos 4, 1. El residuo pues sería 1. Es lo mismo. Sí, es la misma cosa, solo que con expresiones algebraicas ahí uno se confunde un poquito, pero es la misma cosa. Bueno, ¿seguro no hay más preguntas? Bueno, listo, entonces no hay más preguntas. Así llega el asiento tablico. Bueno, y ahora vamos ahora sí a tomar el tiempo del desayuno. Entonces son las 7:03. Es 5 minuticos para desayunar. Vaya, desayunen, estiren las piernas, vaya, sigan viendo las noticias de la Superliga. Escuchen a Florentino Pérez hablando de la Superliga en el chiringuito de jugones y me cuentan qué les parece esa noticia. Bueno, yo no sé si acá son futboleros, ¿no? Yo siempre, todo trabajo, ese man, esto se sabe decir, ¿para qué? Yo soy del Barça, pero el man es un señor. Bueno, como le digo, entonces ahí tomen sus 5 minutos de desayuno y ahorita retomamos. Como les decía, no sé si casi son futboleros o no, pero por lo menos yo sí. Esa noticia de la Superliga está dando la vuelta al mundo. Voy a parar la grabación acá en el descanso para que el video después no quede tan pesado. Ahí. Uy, no, profe, menos mal no grabó eso, ¿qué tal? No, lástima, lástima, no, eso no lo perdimos. La menor parte de la clase hasta ahora, de todo lo que llevamos del semestre, esos 15 minutos fueron los mejores. Bueno, vamos a entrar a seguir. Listo, ya hayamos entonces todo. Ahora vamos a utilizar ese todo que hayamos para hacer la gráfica de la función. ¿Listo? Entonces voy a hacer acá el plano cartesiano y vamos a todos los datos que obtuvimos nos van a ayudar para hacer la gráfica. Fue para eso, nada más. Entonces, vamos a ver cómo queda la gráfica. Vamos a pasar entonces acá los ejes coordenados, un poquitico más decentes. Bueno, ustedes me dejaron muy inquietos de lo que hablamos ahorita de la brujería. Ahorita tocamos, si nos da tiempo, tocamos un poquitico el tema. O sea, la brujería es cosa seria. Bueno, ahí está el plano cartesiano, ¿no? Ahora vamos a dibujar lo que hemos obtenido. Entonces, lo primero que obtuvimos fue, bueno, vamos a dar el dominio que un rato, ahorita lo tocamos. Los puntos de corte. Entonces, tu máquina. A ver, espera, primero voy a enumerar acá para poder ubicar los puntos. Uy, no, está bien ese creo que. No, el tercer intento. Uy, no, quedó peor. No, esa quedó derecha, pero quedó mal salida. O sea, salió de un punto final. Ahora sí quedó mal. Listo, vamos ahora a ubicar acá los numeritos para uno saber dónde ubicar cada cosa. Vamos a poner acá el número. Eso es otra cosa, cuando presenten algo o vayan a hacer una gráfica, coloquen los números, si uno no sabe dónde va cada cosa. Ya les voy diciendo ahí por qué les podría bajar en un parcial, ¿no? Coloquen ahí los numeritos, por ejemplo, por lo menos algunos ahí de referencia. Vamos a cerrar esos ahí a ver si son suficientes.
Entonces, los puntos de corte. Con el eje Y, ¿cuál era el punto de corte? X menos 1. No. 0,3. 0,3, 0,3. Ah, ahorita que caigo en cuenta, será que Daniel, pero usted entró tarde, ¿no? Sí, fue por eso. Con razón, con razón. Bueno, y con el eje X, ¿cuáles son los cortes? 3,0. 3,0. Porque dijimos que el otro no era, ¿no? Que el otro, el menos 1. Sí, sí, que el otro no contaba porque es el dominio y esas cosas. Exacto, por eso. Las asíntotas ahora, asíntota horizontal era Y igual a 1. Entonces acá está el punto 1 en Y, y yo paso una recta por ahí. Ahí punteadito, para no confundirla con la gráfica de la función. Esa es la asíntota horizontal. Asíntota vertical, ¿dónde había? En X igual a acá. No hay, creo que no hay. No, si había una. Había una Sí, que X igual a 1, ¿no? Entonces en X Ah, igual a 1, y acá está X igual a 1, por ahí pasa una recta vertical. sí, la que no hay es oblicua, me confundí. La que no es oblicua. Entonces, bueno, ahí paso la asíntota vertical. Ahora voy a pasar la gráfica de la función. ¿Listo? Guiándome con eso voy a hacer la gráfica. ¿Cómo haría yo? Entonces, ojo, voy a tomar de referencia este punto, por ejemplo. Entonces, la gráfica tiene que pasar obviamente por ese punto porque es un punto de corte, es un punto de la gráfica. Entonces, ojo, voy a arrancar de acá y voy a pintar la gráfica de aquí para la derecha, a ver cómo sería. Entonces, digamos que a mí se me ocurre hacerlo así. Entonces, digamos que yo bajo, yo arranco bajando, así. Ahora, una cosa de la asíntota o el chiste de la asíntota es que a medida, por ejemplo, cuando es asíntota horizontal, ¿qué pasa? A medida que usted se vaya a la derecha, por ejemplo, lo que debe hacer la función es que la función se tiene que pegar a la asíntota y tomar el comportamiento de la asíntota, así. ¿Sí? Esta recta es asíntota de la función si a medida que usted se va para la derecha y para la izquierda, la función se pega a la asíntota. Entonces, bueno, digamos, si yo arranco aquí para abajo, la función se tiene que pegar a la asíntota. Yo les pregunto, ¿ese tramito de función es posible que sea, o sea, es posible que la función sea así? ¿O está violando alguna regla de lo que hemos hallado? ¿O ustedes creen que la función pudiera ser así? Es, ¿sí pudiera ser así la función o no? No, no, profe, porque o si no, entonces, ¿para qué sacamos los puntos en Y? Entonces, bueno, entonces una cosa, hay que mirar, por ejemplo, si la función fuera así como está ahí, bueno, o sea, este tramo, no falta pintarla más, pero digo que analicemos solo este tramito. ¿Por qué yo digo que la función no podría ser así? ¿Por qué? Porque miren lo que está ocurriendo acá. ¿Qué es esto? Ah, otro punto de corte. Otro punto de corte con el eje X. Y nosotros ya los hallamos todos y solo me dio este. Entonces no puede haber otro punto de corte con el eje X. O sea que la gráfica de la función realmente no puede ir así. Pero la función sí se tiene que pegar a la asíntota. Entonces, ¿qué es lo que está mal? Que esto vaya arrancado de para abajo. Esto no debería ir así. Esto realmente debería ir así. ¿Sí? Para que no haya otro corte con el eje X. ¿Está bien? Sí, profe. Listo. Ahora, voy a seguir de aquí para la izquierda. Ahora, como me voy a chocar con otra asíntota, yo lo que debo hacer es que a medida que me acerque la asíntota, la función se parezca cada vez más a la asíntota. Entonces, yo veo dos opciones. Una, que esta función haga así y se parezca cada vez más a la asíntota, que sería una. ¿Eso se puede o no se puede? No, No, No. ¿cierto? Porque acá habría otro corte con el eje X. Realmente esto no puede ir así. Entonces, la única opción que yo veo es que esto continúe bajando y se pegue a la asíntota, pero hacia abajo. ¿Sí? Y ahí se está pegando la asíntota. Y yo digo que la parte derecha de la gráfica sería más o menos así como está ahí pintada. Ahora voy para la parte izquierda. Entonces, la parte izquierda, la gráfica va pasar por este punto. La misma cosa, me voy para la izquierda. Entonces, yo diría que esto se tiene que pegar a la asíntota así. ¿Sí? Y a la derecha, tendría esto que pegarse a la asíntota también. Entonces, debería pegarse así. Y la gráfica de la función debería ser más o menos así. ¿Está bien? ¿Se entendió más o menos cómo yo hice ahí para trazarlo? Sí, profe. Profe, Señora. una pregunta, o sea, uno no, no sé, la gráfica no puede cruzar las asíntotas. Esa es una pregunta muy buena, Joel. Y la respuesta es sí, las puede cruzar. Ah, ok, entonces, ¿cómo sé que, digamos, aquí uno puede, no sé, o sea, yo haría la gráfica de otra manera? Listo, Joel, ¿cómo la ves? Ah, arrancando el punto 3 Ya, hacia arriba. hacia No, arriba. no, no, el del eje X. Este, Este. sí. Sí, o sea, arrancando hacia arriba para que toque el punto 3 del eje Y. No sé si me Ahora que explico. la atraviesa así.
Sí, algo así, Ah, no bueno, sé. eso podría ser yo, pero la cosa es que como acá hay una asíntota vertical, la gráfica se tiene que pegar, o sea, tomar el comportamiento de la asíntota, ¿sí me entienden? O sea, No. para que voy a borrar este pedazo, para ver si le puedo explicar esto. Digamos que yo borro y algo como usted dice, o sea, yo pensaría pronto atravesar esto así, digamos, ¿sí? Pues, no, no precisamente tocando para que para que no se, para que se cumpla de que no se puede otro punto de corte, sino, es que no sé Ah, cómo bueno, explicar. ya lo entendí, ya lo entendí. A ver, vamos a ver si así, Sí, puede ser así, mejor. sí. Bueno, listo. Así podría ser yo, pero es que la cosa, como esta recta asíntota horizontal, quiere decir que la función, a medida que se acerca esta recta, tiene que tomar el comportamiento de esta línea. Y ahí no lo está. Ah, Entonces, ¿qué debe pasar? Que esto no puede ser. ¿Por qué? Porque la función tiene que tomar el comportamiento de esta línea. O sea, acá parece más a la línea. Tiene que sacar curva esta parte de la línea. Y lo sí. mismo acá. Acá usted tendría que bajar para que la gráfica se vaya pareciendo cada vez más a la síntese. Ah, Esa ok, es la cosa de la ok. síntese. Ah, ok, Si no, gracias, profe. listo, yo vengo. Si no, uno, esa línea ahí no está haciendo nada. Entonces, la cosa es que sea como una guía para que usted sepa que la gráfica se tiene que ir como pareciendo, juntando a la síntese. Pero está muy bien hecha su pregunta. Ahora, ¿qué sí podría pasar? Que es un caso que sí podría hacer. Ya, esto sí podría ser. Que yo, esto pasa a veces, pero en este caso yo creo que no. Pero esto sí podría pasar, que esto baje, suba y acá sí se pegue la cintura. Eso sí podría pasar. Hacer como un bisaje acá así y luego pegarse a la cintura. Pero siempre tiene que pegarse a la cintura. Acá tiene que pegar. Y podría hacer una montañita así. ¿Sí? Entonces, a día de hoy, nosotros no sabemos si va una montañita acá así o si realmente era como yo lo había hecho. A día de hoy no lo podemos saber hasta ahora. Simplemente, pues, nos podemos conformar que es así o de la otra forma o formas similares. Igual eso es solo un bosquejo. Cuando veamos derivadas, ya vamos a saber que esta cosa realmente no puede ser así. La derivada nos va a dar la información y nos dice que la curva no va a ser así, sino que va a ser toda bajando. Cuando veamos derivadas, ahí uno va a encontrar algunas cosas que le va a decir, por ejemplo, en qué intervalos la curva va toda bajando. Entonces, si se encuentra que en menos infinito hasta 1, la curva va toda subiendo, porque acá va subiendo, ¿no? De aquí para allá va subiendo. Entonces, ya no podría hacer esta forma, porque de aquí a acá iría bajando. Y lo que usted va a hallar es que de aquí a aquí no va bajando, tiene que ir subiendo todo el tiempo. Entonces, la única forma que se puede ocurrir es hacerla todo el tiempo para arriba. Pero eso lo vamos a ver cuando debemos derivar. A día de hoy, usted la puede hacer así o así, que ambas están bien porque es un bosqueo. Pero cuando veamos derivadas, usted ya, con la información que uno obtenga, usted ya va a saber que la forma no es así de la curva, sino que va a ser todo el tiempo así. Entonces usted ya no va a pintar algo así. Va a saber que no va a haber un caso en el que la curva baje, sino que todo subiendo, entonces usted la tiene que pintar así. Pero eso va a ser cuando veamos derivadas. A día de hoy, cualquiera de los dos dibujos que usted haga está bien. ¿Sí? ¿Sí, yo veis? No, no. Sí, señor. Listo. A día de hoy, así está bien. Pero si la pintan de la otra forma, también. Cuando veamos derivadas, vamos a ver vamos a tener más datos que nos van a dar mayor precisión y uno ahí sí se va a dar cuenta si realmente es de esta forma o de la segunda que mostré. Pero esos detalles los vamos a poder determinar hasta que hagamos derivadas. Por hoy solamente vamos a ver más o menos cómo sería, que más o menos podría ser así, y eso está bien. Y luego pues vamos a ver más detalles. Bueno, ahora por otro lado, acá falta una cosa que es analizar el dominio. Entonces, el dominio era todos los reales menos el 1 y el menos 1. Entonces, acá está bien, porque cuando x vale 1, acá no hay función. Pero el menos 1 debe pasar lo mismo, porque el menos 1 no está en el dominio. Entonces, como acá tengo x igual a menos 1, ¿qué quiere decir? Que el menos 1 no debe tener acá un valor en la función. Entonces, acá debería haber un huequito. Ahí es el huequito que yo les decía. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que en x igual a menos 1 había un huequito? Entonces, ahí lo que hay es un hueco. No una asíntota, sino un huequito así. ¿Está bien o no? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? A eso me refería con un huequito. ¿Se acuerdan cuando llamamos las asíntotas verticales? Yo dije x igual a 1 es una asíntota vertical, ahí la pinté. Y el menos 1 lo que hay es un hueco. Entonces usted ahí en el menos 1 pone un huequito. ¿Por qué? Porque el menos 1 no está en el dominio. Entonces yo no le puedo dar un valor de la gráfica a la función. Porque si le doy acá un valor a la gráfica, quiere decir que el menos 1 está en el dominio. Pero como no está, yo tengo que hacer un huequito, un espacio, que me indique que cuando equivale a menos 1 no hay gráfica. ¿Sí o no? ¿Sí?
Ese es cuando la gráfica pasa por el -1. Sí, O sea, cuando... diga. Sí, sí, o sea, eso, es que pensé que no me había entendido. Sí, sí, pues yo creo que sí. O sea, cuando x vale -1, la gráfica realmente por ahí no pasa. Ahí hay un espacio en blanco porque para el valor de x -1 no hay valor de la gráfica porque el -1 no está en el dominio. Entonces, debo dejar un espacio en la gráfica que me indique que ahí no hay ningún valor de la función. Listo, profe. ¿Listo? Y en el 1 pasa lo mismo, solo que en el 1 hay un asíntota vertical. En el -1 hay un huequito. Sí, pero en el -1 tampoco hay valor de la función. Miren, x igual a 1. Acá la función no tiene ningún valor, la gráfica no está en el 1. Pero ahí es una asíntota. Acá en el -1 tampoco la gráfica está en el -1, pero ahí es un huequito. ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Digan la verdad. Los veo muy callados. ¿Qué dicen las señoritas y bueno, y los muchachos que, bueno, en general todos, pero digo más a los que participan porque, porque sé que pueden hablar, ¿no? Seguros Sofía, seguros Sí, profe, Denis. segurísima. Sí, sí, señor. Todo good hasta Estaba ahora. analizando. Listo, analícenlo a ver, me dicen si sí o si no. Bueno, me dicen que todo bien, ¿no? Entonces, así más o menos es la gráfica. Ahora, les voy a mostrar en GeoGebra lo que pasa, para que ustedes vean que la teoría, o sea, no debe encomendarse uno tan entregadamente a la tecnología, ¿no? A ver, voy a buscar acá en GeoGebra y vamos a pintar la gráfica esa, para que vean cómo queda exactamente, ¿no? Acá el programa pues la pinta, ¿no? Eso es una ventaja. Pero échenle ojo, por ejemplo, ¿qué pasa si yo la pinto acá? X cuadrado menos 2x menos 3. Eso dividido entre x a la 2 menos 1. Ahí está la gráfica, que es más o menos la que nosotros hicimos, ¿no? Más o menos. Voy a pintar las asíntotas, pero ya que no las pinta. Vea, y igual a 1 es una. Ahí está. Y la otra es x igual a 1. Ahí están las asíntotas pintaditas. ¿Y el hueco, profe? Esto era lo que yo quería que me dijeran. ¿El hueco dónde está? Entonces, acá es donde la tecnología tiene que ir acompañada de la sabiduría teórica y matemática que ustedes aprenden, ¿sí? Entonces me dirán, no, pero profesor, ¿yo para qué aprendo a hacer eso si acá el programa lo hace? Es cierto, eso puede ser cierto, pero si ustedes ven, acá no se ve el hueco, por ejemplo. Entonces uno podría pensar que cuando x vale -1, sí hay gráfica de la función, pero realmente no, ahí tiene que haber un hueco. Ahora, ¿por qué acá no se ve el hueco? Entonces les voy a explicar por qué acá no se ve el hueco. Imagínense que el programa hiciera el huequito. Entonces, a ver, acá en x igual a -1, imagínense que el programa hiciera acá el hueco, ¿no? El hueco debe tener algo de ancho, ¿no? Debe tener alguna dimensión. Digamos que hace ese hueco así. Si hace ese hueco así y todo esto lo deja sin llenar, o sea, lo deja vacío, ¿qué me está queriendo decir? Mire, este hueco tiene un ancho, va de acá hasta acá. Si el programa me llega a pintar un hueco con ese ancho, por ejemplo, que está ahí, ¿qué me está queriendo decir? Que no solo el -1 tiene un espacio en blanco, sino que todos estos números reales que hay acá y todos estos números reales que hay acá también tienen espacio en blanco. Y eso sí no es cierto, porque solo debe tener un espacio en blanco el -1, ¿sí? Entonces, si yo hago un hueco, no importa el tamaño que haga, digamos que yo hago un hueco así de grande, ¿cierto? Entonces, esto me quedaría vacío. Entonces, quiere decir que para esto tiene un ancho, como les digo de nuevo, repito bastante esa idea, esto tiene un ancho, este hueco tiene un ancho. Eso querría decir que, por ejemplo, para este punto de acá, que sería el -1.0001, para ese punto no habría función, y eso sí no es cierto. El único punto que no tiene valor en la función es el -1. Entonces, si yo hago un hueco de algún ancho, estoy tomando más valores. ¿Sí me hago entender o no? Sí, profe. Es maravilloso. Entonces alguien vivo me puede decir, no, profe, haga el hueco más pequeño. Ah, bueno, pero entonces yo hago el zoom más grande. Si yo hago un hueco, por ejemplo, así, de pequeñito, así. Ah, no, pues entonces yo le digo tramposo, yo hago zoom más grande. Entonces yo hago zoom más grande acá así. Y entre yo más haga grande el zoom, pues ese huequito que parecía pequeñito, pues se va a ver más grande así. Entonces otra vez, esto va a tener un ancho, y todos estos valores cercanos al -1, por ejemplo este, que no es el -1, tampoco tendría valor en la función, sería todo hueco. Este, que sería, por ejemplo, el -0.9999, tampoco tendría valor en la función. Y eso no es cierto, el único que no tiene valor es el -1. Por eso el programa no puede pintarle un hueco, por eso no lo puede hacer.
Entonces, pareciera que la línea fuera continua, sin huecos. Pero la teoría matemática, los cálculos que nosotros hicimos, aunque esto se vea así, uno sabe que exactamente del punto -1 acá no hay imagen de la función. Solo que el programa no lo puede dibujar por lo que ya expliqué. Y eso es uno de los limitantes que pueden tener, digamos, la tecnología y que no pueden, y que se deben basar, y uno con la sabiduría que aprende en los cursos, pues uno sabe interpretar ese tipo de cosas. ¿Estamos bien? Listo, profe. Listo. Con eso salvé yo mi profesión. Ya puedo seguir teniendo trabajo. O si no, ese programa me quitaba todas las 2 horas que me eché acá, no hubieran servido de nada si el programa hace lo mismo, ¿no? Y más rápido. Pero bueno, que sea ese huequito que el programa no se ve, y yo sí acá nosotros somos capaces de detectarlo. Bueno, entonces ahí son muchas cosas más. Bueno, ahí hay que practicar más cosas, ¿no? Cojan una función la que sea, háganle las asíntotas y todo el cuento. En el libro hay varios ejercicios así para que practiquen. Bueno, en los últimos 10, 13 minuticos que nos quedan, vamos a introducir. Hay un concepto que es facilito, pero bueno, pues hay que verlo, que es el siguiente. Entonces, bueno, nosotros ya aprendimos que con base en las funciones potencia, que son las x al cuadrado, x a la 4, x a la 6, bueno, y las negativas también, y las raíces, pero nosotros solo trabajamos las de los exponentes naturales, y con sumas y restas obtuvimos los polinomios, y con divisiones obtuvimos las funciones racionales. Ahora, hay un cierto tipo de funciones que no se puede crear con las operaciones de suma y resta, de multiplicación y división. Entonces hay una operación nueva, que es así, yo creo que ustedes no conocen, que se llama la composición. Y esa operación me va a ayudar a crear una nueva familia de funciones. ¿Listo? Entonces les voy a presentar esa operación de composición para que ustedes vean y conozcan cómo funciona esa cosa. Entonces les voy a mostrar composición de funciones. Acá está la definición. Hoy, esto del dominio no lo vamos a trabajar hoy, lo vamos a dar para la próxima clase. Entonces esto lo vamos a tapar acá. Pero lo de la composición, sí, la parte de la definición de la composición, sí. Entonces anoten ahí esa definición y ya yo hago unos ejemplos de cómo se trabaja eso. Ahí dice, sean f y g funciones tales que el rango de g esté contenido en el dominio de f. Ya ahorita comentamos si es necesario algo sobre eso. Definimos la función de composición, la cual se denota f circulito g y se lee f compuesto g por. F compuesto g va a ser igual a f evaluado en g de x. Esa vaina no se entiende nada, entonces ahorita ya vamos a hacer algo para que se entienda. ¿Listo? Entonces, bueno, esa es la definición. Vamos a traducirla en un lenguaje más decente. Y eso del dominio lo trabajamos la próxima clase. A ver, ¿cómo es esa cosa? ¿Cómo es esa cosa de la qué? De la composición. Entonces, por ejemplo, hagan de cuenta que ustedes tienen esta función. Digamos, f de x igual a raíz de x, y que por acá tengan g de x igual a x cuadrado menos 3, por ejemplo. ¿Sí? Y ustedes tienen que hacer la composición f compuesto g de x. Yo les digo, háganme f compuesto g de x. ¿Cómo se halla f compuesto g de x? Entonces, por la definición, esto es igual a f evaluado en g de x. Eso es lo que está en la diapositiva. Esa es la definición. Ahora, ¿yo cómo resuelvo esa vaina? Entonces, ojo cómo se hace. Igual, dejo la f quietica. ¿Y g de x cuánto vale? X cuadrado menos 3. X cuadrado menos 3, ahí está, ¿no? Entonces reemplazo. Acá donde está g de x, reemplazo por qué vale g de x. F de x cuadrado menos 3. ¿Listo? Ahora tengo que resolver cuánto vale f de x cuadrado menos 3. ¿Cuánto vale f de x cuadrado menos 3? Entonces, ¿cómo se hace eso? Ojo, yo ya sé que f de x
es igual, ahí dice, a raíz de x. Pero yo no necesito saber cuánto vale f de x, yo necesito saber cuánto vale f de x cuadrado menos 3. ¿Cómo hace uno para saber cuánto vale f de x cuadrado menos 3 si yo sé cuánto vale f de x? Entonces, yo creo que alguna vez lo dije, utilicé ese ya con el valor absoluto. La x simplemente es un símbolo que usted puede cambiar por el símbolo que quiera. Si a usted no le gusta la x, cambie por otra letra, digamos por z y acá por una z. Ahora, si a usted no le gusta la letra, si no le gustan los matachos, entonces en vez de z, coloque acá un mamarracho y acá pues coloque el mismo mamarracho. Ahora, si usted en vez de los mamarrachos le gusta una raya, pues coloque una raya. Entonces en vez de un mamarracho, coloque acá una raya. Y acá en vez de mamarracho, coloque una raya. Y todo funciona igual. Ahora, me parece a mí mejor que la raya, me parece a mí que la raya le abre a uno más la perspectiva de las cosas. ¿Por qué? Porque si usted ve una raya, en vez de una X, usted le da la impresión de que usted en esta raya puede rellenar con cualquier cosa. Entonces, usted quiere hallar cuánto vale f de x cuadrado menos 3. Entonces, usted en la raya pone x cuadrado menos 3, lo que quiera, lo que necesite, x cuadrado menos 3. Y donde esté la raya, pues coloca lo mismo, x cuadrado menos 3. Y mágicamente obtuve f de x cuadrado menos 3, ¿ya sé cuánto vale? Vale raíz de x cuadrado menos 3. Listo. Entonces esto es raíz de x cuadrado menos 3. Y esa es f compuesto g. Ah, ¿cómo ven esa magia? Ah, ¿Eso queda así ya? ya, y ya. Bueno, Anderson me dice que no entendió. Joanne me dice que, a ver, ¿qué parte no entendió? Para saber exactamente dónde la... O sea, a ver, ¿se entendí? F de x, la x pasaría a ser g de x. Sí, la Y X. g de x es x a la 2 menos 3. Y como f de x es raíz de x, pues la x se reemplaza por g de x. Ajá, eso, Y así. ya. Eso, así, sí, así. Ok, listo. Está bien. Los demás, ¿qué parte no entendió? A ver, díganme qué parte para saber dónde recalco, dónde vuelvo a explicar. Anderson y Jovenis, ¿qué parte fue la que no? Hasta acá es la definición normal de lo que está en la diapositiva. Esto se entendió, ¿cierto? Yo creo que hasta acá se entiende bien, ¿sí? Sí, sí, profe, o sea, sí entendí, pero fue como que inesperado cómo se Ah, no, sí. solucionó. Sí, eso es una bomba. Eso es una maravilla. Eso es bien fácil, aunque parece difícil. Anderson, ustedes siguen sin entender. Si quieren, díganme qué parte para saber dónde le puedo ayudar. No, ya. Está ¿Ya? interesante también. Yo, profe, ayúdeme a mí. ¿Por qué, Esto, profe? ¿Por qué ¿Alguien? pasa eso? ¿A Luisa? Ah, bueno, listo. ¿Qué parte necesitan? A ver, hasta acá, sí me O sea, siguen. sí, yo, o sea, yo entiendo eso, pero ¿por qué? ¿Por qué tan agresivo? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué tan agresivo? No, eso no es agresivo. Lo que pasa, Jovenis, qué pena, Jovenis no, ese es todo Luisa, ¿no? Sí, señor. Mi secretaria, la que no está cumpliendo bien sus funciones. Bueno, sí, es mi secretaria, ¿cierto, Luisa? Sí, profe, por eso no me hace caso. Entonces, Ah, no no, le digo ya nada. no me hace caso. Ah, ¿quién es? Bueno, no me diga nada porque muestro acá pruebas de quién es el que no hace caso. Bueno, sigamos acá. A ver, ¿cómo es la cosa? Lo que pasa es que uno tiene, esta función es una función potencia, ¿verdad? Y esta es un polinomio. Pero esta de acá no es ninguno de los dos tipos. Entonces, esto es o sea, hacer ese tipo de operación le crea una familia de funciones. Ahora, ¿cómo funciona la composición? Pues como está ahí. Es como meter una función dentro de la otra. O sea, realmente es como esto, meterlo acá dentro de esto. Es más o menos esto. Ahora, la definición es esta. O sea, eso no se cambia. La definición es esta. ¿Qué es f compuesto de g? La definición es esa. No hay nada que hacer. Así es la definición. Ahora, ¿uno cómo resuelve? Como les digo, usted deja la f quieta. G de x, ¿sabe cuánto es? Lo que diga acá. Entonces, x cuadrado menos 3. A ver, Ángel y Luisa, ¿sí? ¿Está bien ahí? ¿Hasta ahí va bien? sí, profe. Listo. Listo. Ahora, ¿usted cómo resuelve esto? Como les digo, ¿usted sabe cuánto vale f de x? F de x vale raíz de x. Pero como les digo, esa x es un símbolo. Usted si en vez de x quiere colocar acá f de 2, pues acá donde esté la x cambia por 2. Si usted acá en vez de 2 quiere colocar un espacio en blanco para colocar lo que sea, acá también lo puede colocar. Es lo mismo. Ahora usted rellena con lo que necesite. Usted necesita por alguna avatar de la vida saber cuánto vale f de x al cuadrado. Entonces usted acá reemplace por x al cuadrado y donde esté la raya también coloca x al cuadrado.
Pero si no necesitas saber eso, tienes que saber cuánto vale x cuadrado menos 3. Ah, bueno, pues no coloque esto, sino coloque x cuadrado menos 3. ¿Cuánto valdría? Pues acá coloque también x cuadrado menos 3. Y así se resuelve. Y el resultado entonces sería este. Ya, así, no hay que hacer nada más. Nada, Esa nada. raíz no se resuelve. Pero ¿qué quieras resolver? Ya está resuelto. No sé, pues No, así está bien, ahí ya termina. Y eso es. Y ya, eso es todo. Voy a hacer otro ejemplo. Voy a hacer otro. A ver si queda, si está clara la idea o no. Voy a cambiar las funciones acá, esta f y esta f. Voy a poner f y digamos, a ver qué sería bueno. Vamos a poner esta. 1 sobre x. Y acá voy a poner g de x igual a x al cubo menos 3x más 1. Por ejemplo, esas dos. Acá, esto no cambia. Esto todo sigue igual. Esa es la definición de la composición. F compuesto G es F o no G de X. ¿Listo? ¿Y qué hago? Lo mismo, ahora F. ¿Pero cuánto vale G en este caso? G vale todo lo que dice acá. Y acá coloco X al cubo menos 3X más 1. ¿Sí? Hasta ahí. Listo, profe, sí. Creo Listo. que ya. Listo, eso. Ahora tengo que evaluar F de eso. Yo no sé cuánto vale F de eso, pero sí sé cuánto vale F de X. F de X, yo sé que es igual a 1 sobre X. Pero no, en vez de X, la X no me gusta, es muy fea. Entonces, en vez de X, coloco otro símbolo, una raya. Y acá en vez de X, coloco una raya. ¿Qué necesito encontrar? F de todo esto. Entonces, coloco todo eso acá. Miren, X al cubo menos 3X más 1. Y lo que esté en la raya, lo reproduzco donde aparezca la raya de nuevo. Acá está la raya de nuevo, entonces vuelvo a copiar eso. X al cubo menos 3X más 1. Y listo. Entonces, la función es esa. 1 sobre X al cubo menos 3X más 1. Y ahí está. ¿Sí? ¿O no? Sí, profe, ya entendí. Ujú. Está bien. Listo. Y eso sería toda la composición. No, no es tan difícil como parece. No es tan difícil como parece. Lo que pasa es que ahí hay cosas. Es raro porque uno nunca ha trabajado con eso. Es algo nuevo. Pero no es difícil. No es difícil. Y así uno crea nuevas funciones. ¿Sí? Bueno, esta ya la habíamos trabajado, creo. Es una racional. Pero por ejemplo, la anterior sí no la habíamos visto. Entonces, esa composición sirve para crear nuevas funciones. La próxima clase vamos a ver cómo se calcula el dominio de una función de esas, porque parece inofensivo, pero ahí hay varios detalles. En la próxima clase nos dedicamos un poco a eso y ya vamos a entrar a las funciones trigonométricas. ¿Listo? Vamos a ver un poco de eso y vamos a entrar a las funciones trigonométricas. Y nada, ahí vamos. Ya no falta tanto como pensaba. Sí, yo creo que por ahí es otra semana alcancé. Pero bueno, ahí vamos bien. A la velocidad que vamos un poquitico atrás en el tema, pero un poquitico. Ahí todavía vamos bien, no hay ningún problema. Entonces, nada. En la próxima clase nos vemos. Como ejercicio, hagan esto para que practiquen un poquitico más esta fecha. Nosotros ya encontramos F compuesto G, ¿no? Ya lo hicimos. Ahora de tarea a ustedes les va a quedar encontrar la contraria. G compuesto F. Y ustedes van a encontrar esto. Nosotros ya encontramos F compuesto G. Ahora van a encontrar esto. ¿Cómo se hace esta? Pues lo mismo, solo que ahora la G la que queda por fuera y acá dentro la X. ¿Sí? G compuesto de F, pues es G evaluado en F de X. ¿Qué tiene que hacer? Pues acá F de X reemplazar lo que es esto. Lo reemplaza acá y luego pues se cambia el 1 sobre, bueno, hace lo de la rayita, pero con esa función, reemplace, bueno, hagan ahí como puedan y la próxima clase me cuenten. ¿Listo? Listo, profe. Listo, bueno, entonces eso sería todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que no se hayan aburrido tanto. Y nada, que les vaya el resto de día bien y nos vemos el jueves, ¿no? La próxima clase. Bueno, profe, gracias. Ojalá y todo el resto de día Profe, siga bien, profe. gracias. Listo, listo. Gracias a todos. Listo, Daniel, ojalá- Gracias. ojalá se le Gracias, quite- profe, chao. Listo, chao. Daniel, ojalá se le quite la brujería que le hizo por ahí cierta persona. Uy, profe, sea serio. No, pero si aquí no se están diciendo nombres, aquí la que No, se no, siente yo sé para identificada. dónde van esas indirectas. No, no, no. Ay, sí, ¿cómo es? Si se siente acusada por algo será, Sofía. No, profe, ya toda la clase así, mano.
Bueno, Gracias, profe, que tenga buen día. listo, hágale, nos vemos entonces. Chao, profe. Chao, Sofía, que les vaya bien a todos, nos vemos.